Bienvenidos a este oscuro y fascinante relato de H.P. Lovecraft, un escritor que, con sus relatos inquietantes, nos transporta a un mundo donde lo siniestro y lo sobrenatural se mezclan con las más oscuras realidades de la mente humana. El alquimista es una obra que nos adentra en el misterio, la obsesión y las sombras del alma humana, mientras un joven protagonista, Antoine, intenta escapar de una maldición ancestral que se cierne sobre su familia desde tiempos inmemoriales. En este relato, Lovecraft mezcla la tradición gótica con sus temores más profundos sobre lo desconocido y lo oculto, guiándonos a través de una serie de descubrimientos inquietantes mientras el protagonista se enfrenta a los horrores que aguardan en su pasado. A medida que avanzamos, nos encontraremos con oscuros secretos de alquimia y magia negra, con fuerzas que no deberían ser despertadas, y con un destino que parece inevitable. En este primer capítulo, Antoine se ve atrapado por las sombras de su linaje y de un pasado oscuro que lo sigue a cada paso. Pero mientras recorre el misterioso camino hacia la verdad, ¿será capaz de escapar de la maldición que se cierne sobre él? O, como muchos de sus ancestros, ¿se verá arrastrado por la misma oscuridad que ha marcado a su familia durante generaciones? Te invito a unirte a este viaje aterrador, donde lo inexplicable y lo sobrenatural te dejarán sin aliento, y donde el misterio de la alquimia y las sombras ancestrales te guiarán a través de una historia tan fascinante como inquietante. Capítulo 1. La casa de los ancestros. El relato comienza con el protagonista, Antoine, un hombre que ha vivido toda su vida dentro de los muros de su castillo ancestral, el cual se encuentra en lo alto de una colina, rodeado de una selva primitiva y de paisajes oscuros. El castillo de Antoine, una fortaleza imponente que alguna vez fue un refugio orgulloso y poderoso, ahora se encuentra en ruinas. Las torres derrumbadas y las paredes cubiertas de musgo cuentan la historia de una grandeza caída, y el propio linaje de Antoine, de una nobleza antigua, se encuentra en declive. El castillo fue un refugio de poder durante la época feudal, desafiando a los reyes y varones, pero con el paso de los siglos y el deterioro de las riquezas familiares, el lugar ha quedado relegado a un estado de pobreza y abandono. El relato de Antoine comienza con la muerte de sus padres, quienes murieron cuando él era solo un bebé. Su padre falleció a la edad de 32 años, un mes antes de su nacimiento, mientras que su madre murió durante el parto. Criado por Pierre, el último sirviente que quedaba, Antoine creció en un aislamiento casi total. Pierre, a pesar de ser un hombre de gran inteligencia, se encargó de aislar a Antoine de cualquier contacto con los niños del pueblo. Este aislamiento no fue solo una cuestión de clase, sino una protección contra los rumores que circulaban sobre la maldición que pesaba sobre el linaje de Antoine. Antoine, como niño, fue confiado a la biblioteca del castillo, llena de tomos antiguos y secretos olvidados, donde pasó sus horas leyendo y desarrollando un interés profundo en los estudios ocultos y la alquimia. Aunque sus estudios lo llenaron de conocimiento, también comenzaron a obstaculizar su crecimiento emocional y lo llevaron a una sombra de melancolía. La sombra de una maldición familiar, desconocida para él en su infancia, comenzó a afectar su psique a medida que crecía. El anciano Pierre jamás le habló de su linaje ni de la maldición que lo envolvía, pero con el paso del tiempo, Antoine comenzó a juntar fragmentos de información, palabras olvidadas por el viejo sirviente que hablaba de una maldición que desde tiempos antiguos había caído sobre su familia, y que nunca nadie había logrado escapar. A medida que Antoine alcanzaba la edad adulta, Pierre le entregó un documento familiar que había pasado de generación en generación. Este documento, lleno de advertencias y relatos oscuros, reveló el horrible destino que aguardaba a su linaje. El relato de su ascendencia, mezclado con relatos de alquimia negra y magia prohibida, le mostró la conexión con Michel Maubais, un alquimista de la Edad Media, que fue el responsable de desatar la maldición que pesaba sobre su familia. Este primer vistazo al documento familiar sumió a Antoine en una oscuridad profunda. Comenzó a relacionar las muertes prematuras de sus antepasados con la terrible historia de Michel Maubais y su hijo, Charles Le Sorcier, el hechicero. En su investigación, descubrió que las vidas de los miembros de su familia siempre terminaban a la edad de 32 años, y esa misma edad había sido la de su padre al morir. Antoine pasó de la desesperación a la determinación, decidido a desentrañar el secreto de la maldición que se cernía sobre él y su linaje. Cada día, sus estudios de alquimia y magia negra lo acercaban más a la oscura verdad, y mientras lo hacía, sus propios pensamientos y sentimientos se tornaban oscuros. Su vida, como la de sus ancestros, parecía estar condenada a la destrucción. Capítulo 2. La búsqueda del conocimiento prohibido. Castillo de los Ancestros, 1 de junio. A medida que los días avanzan,
Antoine se encuentra más absorbido por los antiguos textos que ha desenterrado en la biblioteca familiar. Las páginas, desgastadas por el paso del tiempo, parecen susurrar secretos que han estado ocultos durante siglos. Lo que comenzó como una simple curiosidad por los relatos de sus antepasados, ahora se ha transformado en una obsesión que lo consume. Cada libro que lee, cada palabra que descubre, lo acerca más a la verdad de lo que ha sido la maldición que ha marcado a su familia por generaciones. La maldición de los Mauvais, un antiguo linaje que se remonta a los tiempos medievales, tiene raíces profundas en las prácticas oscuras de la alquimia y la magia negra. Antoine comienza a descifrar los rituales prohibidos que sus antepasados practicaron con el fin de obtener poderes sobrenaturales. Cada uno de estos textos, plagados de símbolos arcano y de instrucciones sobre rituales que desafían la razón, parece darle un pequeño atisbo de lo que ocurrió en el pasado y lo que podría ser su destino. Antoine no puede evitar sentirse atraído por lo que podría ser la solución a la eterna maldición de su familia, el elixir de la inmortalidad. Según los textos antiguos, los alquimistas de antaño creían que podían detener el paso del tiempo y alcanzar una vida eterna, pero el precio de este poder era un sacrificio tan grande que incluso los más sabios no se atrevían a mencionarlo. La idea de que la muerte no fuera el fin lo intriga, pero también lo aterra. Sin embargo, la desesperación por romper la cadena de sufrimiento que ha marcado a su linaje lo empuja a continuar. Una noche, mientras estudia un poderoso grimorio que había encontrado en lo más profundo de la biblioteca, Antoine se encuentra con un ritual oscuro que lo deja paralizado de terror. El ritual describe cómo abrir portales hacia otros mundos, cómo contactar con entidades interdimensionales que podrían ofrecer la inmortalidad, pero con una terrible condición: el alma del que realice el ritual quedará atrapada en un ciclo eterno de oscuridad y condena. Los detalles son horribles, y Antoine siente el peso de la advertencia en su corazón. Los antiguos alquimistas ya habían advertido que aquellos que intentaran usar el poder prohibido caerían en un abismo del que no podrían escapar. Sin embargo, no puede dejar de pensar en lo que podría ganar. Antoine, sabiendo que su linaje está marcado por una maldición de muerte prematura, decide que este será su único camino para romperla. El miedo que siente no es suficiente para detenerlo. La inmortalidad lo llama, y lo desea más que cualquier otra cosa en el mundo. Esa noche, al caer la noche profunda, Antoine toma una decisión que cambiará su destino. Sabe que el ritual es peligroso, pero también sabe que no puede seguir viviendo con la incertidumbre de su muerte inminente. Prepara todo lo necesario: el grimoire, el círculo protector, los elementos rituales que incluyen hierbas extrañas y sangre de animal, y se adentra en los oscuros pasillos del castillo, donde la baja temperatura y la densa oscuridad parecen ser una extensión del propio abismo que ha decidido invocar. Con cada paso hacia la cámara ritual, Antoine siente como si el castillo mismo lo estuviera absorbiendo. El aire es denso, y el ambiente parece estar cargado de una energía oscura, como si los ecos del pasado estuvieran tratando de detenerlo. Las sombras parecen moverse a su alrededor, y de repente, una sombra más densa aparece detrás de él. Antoine no se atreve a mirarla, temiendo que si lo hace, se convertirá en parte de la oscuridad misma. Al llegar a la cámara, Antoine coloca los objetos rituales en su lugar y comienza a recitar las palabras del grimorio. Las palabras tienen un sonido extraño, como si no pertenecieran al mundo humano. Con cada símbolo que traza en el aire, la energía en la habitación aumenta, y una presencia palpable lo rodea. Antoine no puede detenerse. Sabe que ha cruzado un umbral, y que nada será igual después de esta noche. Justo cuando termina el último conjuro, el suelo comienza a temblar, y una luz extraña emerge del cáliz ritual. Es blanca, pero parece tener una sombra en su interior. Antoine se acerca con temor y fascinación, pero antes de que pueda tocarla, el cuarto se oscurece, y una vibración profunda lo atraviesa, llenándolo de un terror primigenio. La luz extraña se convierte en una sombra envolvente, y el tiempo parece detenerse. Capítulo 3. El despertar de lo prohibido. Castillo de los Mauvais, 2 de junio. La noche que siguió al ritual fue una de oscuridad absoluta. Antoine no recuerda con claridad los momentos después de haber pronunciado las últimas palabras del grimorio. Todo lo que le queda son fragmentos distorsionados de lo que ocurrió. Lo único que sabe es que algo se despertó en las profundidades de su alma y en el castillo mismo. Al principio, todo parecía normal. Pero al despertar en su cama, Antoine siente una diferencia en el aire que lo rodea. Las sombras parecen más profundas, y el castillo,
que alguna vez estuvo marcado por la soledad, ahora parece estar lleno de presencias invisibles. El peso de algo oscuro está sobre él, y no puede escapar de la sensación de que algo ha cambiado. Se levanta de la cama con lentitud, pero al caminar por el castillo, la sensación de desorientación lo invade. El castillo parece más grande de lo que recuerda. Los pasillos que antes conocía tan bien ahora parecen laberintos interminables que se retuercen a su alrededor. Antoine siente que las paredes se están estrechando, y con cada paso que da, se adentra más en la oscuridad que ahora parece haberse despertado en su propio ser. Al mirar su reflejo en un espejo antiguo, se sorprende al ver que su rostro ha cambiado. No es solo su expresión, sino algo más profundo. Su mirada está llena de una oscuridad que no recuerda haber visto nunca. Los ojos que antes brillaban con la fuerza de la vida ahora parecen vacíos, como si un velo invisible hubiera caído sobre ellos. Antoine se dirige al laboratorio de su familia, un espacio que siempre ha estado lleno de instrumentos alquímicos y antiguos artefactos. Allí, el aire está cargado con la fragancia de las herbologías y los compuestos extraños que sus antepasados solían mezclar. Pero al entrar, se da cuenta de que el lugar ha cambiado. Las luces del laboratorio titilan, y hay algo en el aire que le hace sudar frío. Mientras Antoine recorre el espacio, se siente observado, como si las sombras dentro de las paredes estuvieran mirándolo. Al acercarse a uno de los bancos de trabajo, observa con horror que las sustancias alquímicas que había usado en su ritual están desbordándose, como si algo hubiera respondido a sus invocaciones. De repente, un sonido extraño lo hace girar rápidamente. En la esquina más oscura del laboratorio, una figura sombría se materializa. Antoine la mira, paralizado por el miedo, reconociendo a la figura como algo que no pertenece a este mundo. Es una sombra de lo que alguna vez fue humano, una entidad atrapada entre realidades. La figura se acerca a él, y a medida que lo hace, Antoine puede escuchar su voz, una voz que no viene de la boca de la figura, sino de alguna parte más profunda. La voz le habla en un idioma antiguo, uno que Antoine no entiende, pero que le es familiar. «Has despertado lo prohibido», dice la voz, resonando en su mente, penetrando en su alma. «Ahora estás atrapado entre dos mundos. No puedes escapar». La figura se detiene frente a él, y Antoine siente como el miedo lo recorre. El castillo, que antes se sentía como su hogar, ahora se ha convertido en una prisión. Los recuerdos del ritual y de las palabras prohibidas lo persiguen como una condena que no puede evadir. La entidad le revela la verdad detrás de la maldición de su familia. Los Mauvais, alquimistas de la antigüedad, habían jugado con fuerzas más allá de la comprensión humana, y sus descendientes han estado condenados a vivir entre mundos. La figura desaparece tan rápidamente como apareció, dejando a Antoine solo en el laboratorio, su mente ahora llena de imágenes perturbadoras. En ese momento, Antoine comprende que el ritual no ha despertado la inmortalidad, sino que lo ha condenado. La presencia que ha invocado ahora lo está atrapando, y el castillo mismo parece ser una prisión de la que no puede escapar. Capítulo 4. El dominio de las sombras. Castillo de los Mauvais. 4 de junio. El aire en el castillo de los Mauvais se ha vuelto más espeso con cada paso que da Antoine. Después de la extraña aparición de la entidad oscura en el laboratorio, se siente como si el castillo en sí estuviera vibrando con una energía que nunca había sentido. Las paredes parecen cerrarse a su alrededor, y el tiempo parece transcurrir más lentamente, como si el castillo mismo estuviera consciente de su presencia. Antoine ya no puede ignorar lo que está sucediendo. El ritual que realizó para escapar de la maldición no solo lo ha marcado, sino que ha abierto un portón a otro mundo, y lo ha condenado a un destino más oscuro que el que jamás imaginó. La entidad que se apareció ante él no es la única que ahora lo acecha. Sombras extrañas parecen moverse por los pasillos, y los ecos de los pasos resonando en las habitaciones vacías se sienten como presencias observándolo. A pesar de su miedo, Antoine sigue buscando respuestas. No puede vivir con la duda de lo que ha desatado en su vida. Cada rincón del castillo parece guardar secretos que están esperando ser desvelados, y es en la biblioteca ancestral donde cree que encontrará la clave para comprender lo que está ocurriendo. Decidido, se dirige hacia la sala de escritos antiguos, donde sus antepasados guardaron los tomos prohibidos que se remontan a tiempos olvidados. En el sótano de la biblioteca, rodeado de estanterías llenas de libros con cubiertas de cuero que parecen gritar en el silencio, Antoine encuentra un libro que llama su atención. Es un grimorio negro, con símbolos que nunca había visto antes, y al abrirlo,
La energía que emana del texto lo envuelve. Es como si el libro mismo lo estuviera llamando, invitándolo a leer más y en el proceso, a sellar aún más su destino. Mientras lee las páginas de letras arcanas, se da cuenta de que el libro detalla un ritual aún más poderoso, uno que podría deshacer la maldición de los Maubais y destruir la entidad que lo acecha. Sin embargo, el precio es aún mayor que el que pagó en su primer intento. El ritual exige el sacrificio de almas no solo de los vivos, sino de los muertos. La sangre, que una vez lo había llevado a la inmortalidad, ahora lo obliga a transformarse en algo más allá de la muerte. Mientras Antoine comienza a comprender lo que se le exige, una nueva sombra se cierne sobre él. La entidad que ha invocado está tomando forma más tangible, manifestándose en el espacio que lo rodea. El susurro en la oscuridad lo llama por su nombre, y Antoine siente que está a punto de perderse por completo en la oscuridad de sus propias acciones. Las paredes del castillo parecen murmurar, y el eco de las voces lo rodea, como si las sombras mismas le hablaran. En un último intento por ganar control sobre su destino, Antoine decide realizar el ritual que ha descubierto en el grimorio. Con miedo y determinación, se prepara para invocar la entidad en su forma final, y usar su poder para destruir la maldición que ha atrapado a su familia durante generaciones. Al mismo tiempo, sabe que este acto podría sellar su destino y condenarlo para siempre. Cuando el ritual comienza, la atmósfera en el castillo cambia drásticamente. Las luces titilan y un viento frío comienza a soplar desde las profundidades de las paredes, trayendo consigo fragmentos de voces distantes. Antoine se encuentra en el centro de un círculo de luz oscura, mientras el libro de hechizos abre nuevas puertas a dimensiones desconocidas. Los sombras lo rodean, y algo en su interior comienza a perderse mientras la entidad toma su forma final. Capítulo 5. El descenso a la oscuridad. Castillo de los Maubais. 6 de junio. La noche eterna ha caído por completo sobre Antoine. El ritual que comenzó con esperanza y el deseo de liberarse de la maldición ha abierto puertas que no deberían haberse abierto. A medida que la entidad toma forma a su alrededor, una oscuridad profunda se cierne sobre él. Antoine se encuentra atrapado en su propio deseo de poder, una espiral descendente de desesperación y horror que parece no tener fin. El castillo, que alguna vez fue su hogar, ahora es un lugar de misterio y pesadilla. Las paredes parecen respirar, y el aire está cargado de una energía densa que lo hace sentir como si estuviera bajo el control de fuerzas mayores. Las sombras se mueven, no de una manera natural, sino como si tuvieran vida propia, y las figuras sombrías parecen acechar cada rincón del castillo, esperando a que Antoine cometa el último error que lo condenará definitivamente. En su desesperación, Antoine busca respuestas en los antiguos textos que ha estudiado durante tanto tiempo. Pero cuanto más lee, más se da cuenta de que la oscuridad que ha invocado es más poderosa de lo que jamás imaginó. La entidad que ha liberado no es solo una sombra de su mente, sino una presencia real, un ser de otro plano, algo que ha existido mucho antes de que su familia llegara a este castillo. Antoine ha despertado un antiguo mal, y ahora no puede controlarlo. Mientras pasea por los pasillos del castillo, tratando de encontrar alguna solución a lo que ha desatado, la sombra lo sigue. Antoine siente su presencia como una presión en su pecho, y el miedo se apodera de él. La entidad lo observa, acecha, y parece disfrutar del miedo que ha sembrado en su corazón. La sensación de estar perdido es palpable, como si todo en el castillo estuviera diseñado para atraparlo en un ciclo de desesperación sin fin. En su vagabundeo, Antoine llega a un lugar del castillo que nunca había visto antes. Es una sala oculta, llena de artefactos extraños y reliquias de tiempos antiguos. El aire es frío y denso, como si hubiera estado sellado durante siglos. En el centro de la sala, hay un altar de piedra, cubierto por símbolos que Antoine reconoce inmediatamente de sus estudios. Son símbolos de la alquimia, antiguos y peligrosos, utilizados para invocar seres de otras dimensiones. Antoine siente una urgencia que no puede explicar. Al acercarse al altar, ve una antigua caja sobre él, cerrada con cadenas de hierro. Sin pensarlo, toma las llaves que lleva consigo y abre la caja. Dentro, encuentra un objeto oscuro, una esfera negra que parece absorber toda la luz que la rodea. Al tocarla, una vibración profunda lo atraviesa, y una sensación de vacío llena su mente. La entidad, que lo ha estado acechando, finalmente se revela en su forma completa. Antoine cae de rodillas ante ella, incapaz de moverse. Lo que ve ante él no es un ser humano,
ni siquiera una criatura física. Es un vacío hecho carne, una manifestación de la oscuridad que no pertenece a este mundo. Sus ojos son negros como el abismo, y su boca está llena de dientes afilados que parecen destilar maldad pura. La figura habla con una voz grave y resonante, como si viniera de los fondos más oscuros de la existencia. Has hecho lo que los antiguos nunca se atrevieron a hacer, Antoine. Has despertado lo prohibido. Ahora estás en nuestras manos. Antoine siente una angustia indescriptible mientras la figura se aproxima. El miedo lo paraliza, pero algo en su interior le dice que es demasiado tarde para arrepentirse. El ritual que comenzó con la esperanza de liberarse ha traído consigo una condena irreversible. La entidad que ha invocado es ahora dueña de su destino. En un último intento de lucha, Antoine toma el grimorio y recita las palabras del ritual que había aprendido. La entidad se detiene por un momento, como si evaluara la amenaza que representa, pero luego, con una sonrisa maligna, responde: tu lucha es inútil. El poder que has invocado es más grande que cualquier intento tuyo de controlarlo. El castillo de los Mauvais comienza a temblar bajo el poder de la entidad, y Antoine siente como si el mundo mismo se desmoronara a su alrededor. La oscuridad lo consume, tragándose todo lo que alguna vez conoció y amó. En ese instante, Antoine comprende que no puede escapar. La maldición de su familia no es algo que se pueda romper. Ha sido sellada con sangre y sacrificio, y ahora, es su destino. Capítulo 7. El abismo interior. Castillo de los Mauvais, 8 de junio. La maldición de los Mauvais ha caído sobre Antoine de manera irrevocable. Mientras el castillo parece estar envuelto en una noche eterna, él mismo se encuentra atrapado en un laberinto de oscuridad y desesperación. Las sombras ya no son solo figuras distantes que acechan en los rincones, han cobrado forma tangible, y parecen rodearlo en cada paso que da. Antoine ya no puede distinguir entre lo que es real y lo que es una manifestación de sus miedos y deseos más oscuros. El ritual que había realizado, impulsado por su ansia de poder y el deseo de escapar de la maldición familiar, ahora lo ha dejado completamente despojado de su humanidad. El alma de Antoine está atrapada entre mundos, sin cuerpo, sin propósito, condenado a ser parte de la oscuridad que él mismo ha liberado. La entidad que invocó, esa presencia oscura, ha comenzado a devorar su voluntad con cada día que pasa, absorbiéndolo lentamente. A medida que los días se desvanecen en el castillo, Antoine intenta buscar respuestas, pero el misterio de su existencia se profundiza cada vez más. Los ecos de su mente lo persiguen, y las voces que antes pensó que eran solo sugestiones se han convertido en gritos inesperados que invaden su conciencia. Las sombras parecen seguirlo, tocando su cuerpo y su alma, despojándolo de cualquier sensación de seguridad que alguna vez tuvo. Una tarde, mientras recorre el castillo en busca de algo que lo libere de su creciente desesperación, se encuentra con una puerta que nunca había notado antes. Esta puerta, situada en lo profundo de una torre abandonada, parece estar cerrada por siglos. La madeja de polvo que cubre su superficie indica que nadie ha entrado en ese lugar en mucho tiempo. Pero algo dentro de Antoine lo llama hacia esa puerta. Sabe que dentro de esa habitación secreta se esconde la respuesta a lo que está sucediendo con él. Con desconfianza y miedo, Antoine abre la puerta. Al cruzar el umbral, la atmósfera dentro de la habitación cambia de inmediato. El aire está denso y frío, como si estuviera sellado en un vacío más allá del tiempo. Los muebles en la habitación están cubiertos con sábanas y el polvo de la antigüedad. Sin embargo, en el centro de la sala hay un espejo antiguo, de aquellos que reflejan no solo lo que se ve, sino lo que yace oculto en lo profundo. Antoine se acerca al espejo, su reflejo distorsionado por la neblina de la oscuridad que lo rodea. Pero al mirarse en el vidrio, no ve a sí mismo. En lugar de eso, ve a su abuelo, el patriarca de la familia Mauvais, un hombre que murió antes de que él naciera, pero cuya presencia siempre estuvo vinculada a la historia del castillo. El abuelo, como una sombra del pasado, lo observa con ojos llenos de tristeza y desesperación. La figura en el espejo comienza a hablar con una voz profunda y resonante. Antoine, has despertado lo que no debías. Tu destino está sellado. La sangre que corre por tus venas está marcada por lo eterno. Has buscado lo prohibido y ahora, como todos los Mauvais, pagarás el precio. Antoine se siente atrapado. La presencia de su abuelo lo llena de terror y remordimiento. La verdad que no había querido ver se revela ante él,
La maldición que pesa sobre su familia no es solo un castigo divino, sino el resultado de los actos de sus antepasados. La oscuridad que ha invocado ahora lo consume por completo. El poder de la alquimia, que en su momento parecía ser su única salida, lo ha atrapado en un ciclo sin fin de sufrimiento y desesperación. Antoine, al darse cuenta de que no puede escapar, cae de rodillas ante el espejo. La figura de su abuelo lo observa, su rostro lleno de tristeza y compasión, como si entendiera el dolor de su destino. Sin embargo, lo que Antoine no comprende es que esa visión en el espejo es solo el primer paso en su descenso hacia una oscuridad aún mayor. La entidad que había liberado, que había estado silente en las sombras del castillo, ahora se manifiesta con más fuerza que nunca. El poder que rodea a Antoine lo envuelve, y siente como su alma comienza a perderse en el abismo de lo desconocido. Ya no puede distinguir entre lo real y lo irreal, entre lo que ha vivido y lo que ha soñado. El castillo lo ha devorado por completo, y las sombras han tomado control de su ser. Capítulo 8. El despertar de la sombra. Castillo de los Mauvais, 9 de junio. La oscuridad que rodea a Antoine se ha vuelto tangible, casi como si el castillo mismo estuviera vivo, respirando con él. Las sombras ya no son solo siluetas en las esquinas, ni figuras distantes que desaparecen cuando se les mira directamente. Ahora, esas sombras tienen una presencia, y una voluntad propia. Antoine ha cruzado un umbral que nunca imaginó, y el castillo, al igual que él, ha quedado atrapado en el vacío que él mismo desató. El suelo bajo sus pies parece temblar, y el aire está más pesado que nunca, cargado con una energía oscura que lo rodea. La sensación de estar siendo observado se intensifica, y Antoine no puede dejar de sentir que algo lo sigue en cada rincón del castillo. No es solo la entidad que ha invocado, es algo más. La oscuridad misma parece estar despierta, esperando que él cometa un error para atraparlo definitivamente. Esa mañana, Antoine se despierta de un sueño turbador. En su sueño, las sombras del castillo cobraban vida y lo rodeaban, abrazándolo con una presión insoportable. Al despertar, la sensación de que la pesadilla no ha terminado persiste en su mente. A pesar de haber escapado de la entidad momentáneamente, sabe que su destino ya está sellado. Decide salir de su habitación y caminar por los pasillos del castillo, buscando una salida o al menos una respuesta. Antoine sabe que no puede seguir ignorando lo que ha desatado, y necesita entender la naturaleza de la maldición que ha marcado a su familia. El eco de sus pasos resuena en los pasillos vacíos, como si cada ruido fuera amplificado por la presencia que lo acecha. Al entrar en la biblioteca, Antoine revisa los libros que sus antepasados dejaron atrás, con la esperanza de encontrar algo que le permita detener lo que ha comenzado. Las páginas de los textos antiguos están llenas de advertencias sobre la magia oscura y la alquimia prohibida, pero es en un escritorio polvoriento, en una esquina olvidada de la biblioteca, donde encuentra un diario de uno de sus antepasados, un alquimista de nombre Michel Mauvais. El diario describe en detalle el proceso para obtener la inmortalidad, pero también las terribles consecuencias que siguen a ese poder. Michel Mauvais había realizado el mismo ritual que Antoine, pero había sido consumido por la entidad oscura que invocó, y su alma había quedado atrapada en el vacío. El diario termina con una última advertencia: nadie que haya cruzado este umbral podrá escapar. La sombra será siempre parte de ti. Con el diario en sus manos, Antoine siente un peso en su pecho. La sombra de la maldición está más cerca que nunca, y ahora sabe que no podrá liberarse. El precio de la inmortalidad que tanto deseaba se ha convertido en una condena eterna. La entidad que ha invocado, esa presencia oscura, no lo dejará ir, y Antoine está condenado a vivir bajo su yugo por siempre. Mientras la ansiedad se apodera de él, Antoine escucha un ruido suave detrás de él. Al volverse, ve que las sombras en la habitación se han movido. No son solo sombras, son figuras, formas humanas que parecen emergir de las paredes, silenciosas y etéreas, como si fueran ecos de las almas perdidas de su familia. Las figuras lo rodean, y en un susurro bajo, le hablan. Antoine, tu alma ya no es tuya. La oscuridad que has invocado te ha reclamado. Nunca más verás la luz. Antoine trata de moverse, pero sus piernas están paralizadas por el miedo. Las figuras se acercan lentamente, sus rostros vacíos reflejando el vacío que ahora lo consume. La sensación de ahogo lo invade, y una presencia malévola lo rodea por completo, dejándolo sin aliento. Entonces, en un último esfuerzo, Antoine se aferra al diario y recita las últimas palabras de su antepasado,
liberación a través de la sombra, inmortalidad a través de la muerte. Las figuras retroceden un instante, como si esas palabras tuvieran algún poder sobre ellas. Antoine siente que ha tocado una puerta hacia algo más profundo, algo más oscuro, pero algo también que podría ofrecerle la posibilidad de revertir lo que ha hecho. La sombra lo rodea, pero algo en su interior le dice que no todo está perdido. El castillo y las sombras lo han tomado, pero Antoine todavía posee una chispa de voluntad que podría cambiar su destino. Capítulo 9. La sombra devoradora. Castillo de los Mauvais, 10 de junio. Antoine se encuentra al borde de la desesperación. Las sombras de su linaje han tomado su alma, y la entidad oscura que ha invocado lo ha consumido completamente. Cada día que pasa dentro del castillo, el peso de la maldición parece volverse más denso. El tiempo ya no tiene significado, las horas se alargan y se vuelven insoportables, mientras las sombras lo rodean, llenándolo de una oscuridad profunda e insoportable. El castillo, que alguna vez fue el hogar de sus ancestros, ahora es una cárcel que lo atrapa. Las sombras parecen moverse a su alrededor, deslizándose por las paredes y arrastrándose por los pisos, llenándolo con un sentimiento de claustrofobia tan intenso que casi lo ahoga. Siente que el castillo mismo está viviendo, respirando con él, como si tuviera conciencia de lo que ha hecho. Una noche, mientras se encuentra solo en su habitación, Antoine escucha un sonido extraño que proviene de los pasillos. El ruido es sutil, pero persistente, como si algo o alguien estuviera merodeando por los corredores. Se levanta de su cama y se adentra en la oscuridad, tanteando el aire frío que lo rodea. Cada paso que da lo acerca más a una realidad paralela, una dimensión en la que la luz no existe y las sombras son las únicas reglas. Al avanzar por los pasillos, el temor crece. Las luces de las velas titilan, y el aire se llena de una presencia extraña que parece seguirlo. Al llegar a una de las grandes puertas del castillo, Antoine se detiene. La puerta está cerrada con una gran llave, pero algo en su interior lo empuja a abrirla. Sabe que dentro de esa habitación se esconde la respuesta a lo que ha desatado, pero al mismo tiempo, teme que lo que encontrará pueda destruirlo por completo. Con manos temblorosas, Antoine gira la llave y empuja la puerta. Al abrirse, un viento frío lo envuelve, y la oscuridad lo consume por completo. La habitación dentro está vacía, pero extrañamente vacía. No hay muebles, ni decoración, solo un vacío profundo que parece tragar todo lo que toca. En el centro de la habitación, se encuentra un gran espejo antiguo, con un marco de madera tallada, decorado con símbolos que Antoine reconoce de los textos alquímicos. Antoine se acerca al espejo, sintiendo una extraña atracción por él. Al mirarse en el vidrio, la figura que ve no es la suya. El reflejo muestra a un hombre que parece distinto, con ojos llenos de oscuridad y una sonrisa malévola. La figura en el espejo se mueve, y Antoine siente que está siendo absorbido por la imagen frente a él. El miedo lo paraliza, y un grito se forma en su garganta, pero no puede liberarlo. Las sombras del castillo lo han atrapado, y ahora el espejo lo ha engullido. En el reflejo, la figura que lo mira sonríe y habla en un lenguaje oscuro que Antoine no puede comprender. La voz resuena en su mente, como un eco del pasado, un susurro de los antepasados que una vez tomaron el camino de la alquimia. Las palabras se vuelven claras en su mente, y Antoine comprende que la entidad ha estado esperando este momento, esperando que él cayera en su trampa. Has despertado lo que nunca debiste tocar, Antoine, dice la figura, su voz grave y tormentosa. La sombra te pertenece ahora. Eres mío. En ese instante, la realidad se desdibuja. Antoine siente como si el suelo bajo sus pies desapareciera y él cayera en un vacío eterno. Las sombras lo rodean, absorbiéndolo por completo. Sabe que no hay vuelta atrás. El poder que buscó, que pensó que podría controlar, lo ha devorado. En la oscuridad, Antoine grita, pero su voz se pierde en el vacío. Ya no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es parte de la entidad que ha desatado. Las sombras lo envuelven completamente, y en un último susurro, el eco de la entidad le dice: la oscuridad es tu destino, Antoine. No hay escape. Capítulo 11. El eco de la condena. Castillo de los Mauvais, 14 de junio. Las sombras del castillo de los Mauvais siguen envolviendo lo que queda de Antoine. Su alma, antes atrapada por la oscuridad de la entidad que liberó, ahora vaga en un lugar entre mundos. La realidad se ha distorsionado y desvanecido, dejando a Antoine atrapado en un vacío insondable.
Las paredes del castillo que alguna vez fueron su hogar ya no son más que fragmentos de su memoria, desmoronados por la corrupción que él mismo desató. El tiempo ha perdido su significado. Antoine ya no sabe si han pasado días o siglos desde su caída. Se encuentra en un estado suspenso, en el limbo de la existencia, donde la maldición que siempre acechó a su familia parece haberse transformado en una eternidad. Los ecos de sus pensamientos, distorsionados y perdidos, resuenan a través de las sombras del castillo, como si su alma estuviera atrapada en una jaula hecha de oscuridad y desesperación. A lo lejos, en los pasillos del castillo, Antoine puede escuchar los susurros de figuras espectrales. Son las sombras de sus antepasados, los Mauvais, condenados a vivir en la misma oscuridad que él mismo ha invocado. En su perpetua prisión, sus voces llenan el aire con maldiciones y gritos, recordándole a Antoine que el ciclo que comenzó hace generaciones ahora lo ha engullido por completo. A medida que se desplaza por los pasillos del castillo, Antoine siente una presencia que lo sigue, una figura espectral que lo observa desde la oscuridad. En ocasiones, cuando se detiene y se vuelve para mirarla, la figura desaparece, pero la sensación de estar siendo observado nunca desaparece. Es la entidad, que lo ha poseído, que lo vigila en cada paso que da. Sabe que no puede escapar, que el castillo es su cárcel eterna. Una noche, Antoine se encuentra en la sala del trono, rodeado por las sombras de sus antepasados, cuyas características se han desvanecido en una forma más distorsionada y terrorífica. Ellos lo miran con desdén y tristeza, sabiendo que la maldición que ellos mismos desataron ha tomado forma completa en Antoine. En este lugar, donde antes se celebraban fiestas y banquetes, ahora solo queda la desolación y el vacío. En el centro de la sala, la figura oscura aparece una vez más. Esta vez, es más concreta, más física que nunca. Sus ojos, negros como el abismo, lo observan, y su voz, que alguna vez fue un susurro, ahora retumba con fuerza en la mente de Antoine. «Has cruzado el umbral, Antoine», dice la figura con una voz grave y desgarradora. «Tu alma pertenece a la oscuridad. Nada que hagas podrá liberarte. Estás atrapado en el mismo ciclo que tus antepasados. La maldición que desataste ahora es tu destino». Las palabras de la entidad golpean a Antoine con la fuerza de un martillo, y se da cuenta de que todo ha sido en vano. La inmortalidad que tanto buscó, el poder que pensó que podría controlar, no era más que un engaño. La oscuridad que invocó lo ha consumido, y ahora es parte de ella, condenado a vivir y morir una y otra vez en un ciclo eterno de sufrimiento. Antoine cae al suelo, roto por el peso de su propia destrucción. Las sombras se acercan, rodeándolo, como si fueran tentáculos que lo engullen lentamente. No hay escapatoria, no hay luz al final del túnel. El castillo, su hogar, ha sido su cárcel desde el principio, y ahora está atrapado para siempre en sus paredes. Mientras las sombras lo rodean, Antoine entiende que la maldición no solo es de su familia, sino de todo el linaje de los Mauvais. Han estado atrapados en este ciclo de oscuridad durante siglos, y él ahora es parte de esa historia. El poder que una vez buscó solo lo ha consumido, y ahora su alma está perdida, destinada a ser arrastrada por la oscuridad para siempre. Capítulo 12. La prisión de la eternidad. Castillo de los Mauvais. 13 de junio. La oscuridad se ha apoderado por completo de Antoine. Lo que alguna vez fue su hogar ahora es una prisión sin fin, un laberinto de sombras y horribles presencias que lo rodean en cada rincón. Las paredes del castillo parecen estar hechas de nada, como si el vacío hubiera absorbido cada piedra, cada fragmento de lo que alguna vez fue un hogar lleno de vida. Antoine ha cruzado el umbral de lo que parecía una simple búsqueda de poder y ahora se encuentra atrapado en un ciclo de desesperación que no tiene fin. Las sombras que lo acechan parecen estar más vivas que nunca. La entidad que ha invocado, que al principio parecía una presencia lejanas, ahora lo rodea en todas partes. Antoine puede sentirla observándolo, penetrando su mente con su mirada vacía y vacía de emociones. Las sombras no son meras figuras oscuras que se mueven en los rincones. Son seres conscientes, entidades que lo sienten y lo perjudican. Un día, mientras camina por los pasillos del castillo, Antoine se detiene en un rincón. Las voces que escuchaba en su mente comienzan a tomar forma física, susurrando nombres lejanos y palabras inhumanas que él no puede entender. Las paredes del castillo parecen estrecharse, empujando hacia él una presión creciente que lo hace sentir como si el aire mismo lo estuviera asfixiando. Las voces, más claras ahora, le susurran que está atrapado en un límite eterno,
que no hay escape para aquellos que han cruzado el umbral de lo que no debe ser tocado. Antoine se da cuenta, con horror, de que está atrapado en una prisión que nunca podrá abandonar. El castillo, su linaje, la entidad que ha liberado, todo se ha convertido en un ciclo interminable. No hay forma de liberarse de lo que ha invocado. El tiempo ya no es lineal. Los días y las noches se han disuelto en un vacío eterno. Las sombras parecen burlarse de él, como si ya lo hubieran reclamado como parte de su propia condena. En su desesperación, Antoine vuelve a la biblioteca ancestral del castillo, con la esperanza de encontrar alguna solución a su terrible destino. La biblioteca, que alguna vez fue un refugio para sus estudios, ahora parece una trampa aún más densa. Las páginas de los libros parecen susurrar advertencias, y los textos alquímicos que alguna vez lo fascinaban ahora le parecen vacíos y superficiales. Al revisar nuevamente los antiguos grimorios, Antoine encuentra una última mención al destino de su familia. En las páginas amarillentas de un libro olvidado, descubre que los Maubais nunca han estado realmente vivos. Todos los miembros de su linaje han sido marcados por la entidad oscura que ellos mismos invocaron, convirtiéndose en almas atrapadas en un ciclo de oscuridad. Lo que creían que era un ritual para obtener inmortalidad era, en realidad, un pacto con la muerte, una condena eterna. A medida que lee estas últimas palabras, Antoine comienza a darse cuenta de la magnitud de su error. No solo ha condenado su propia alma, sino que ha condenado a todos los Maubais que vinieron antes que él. Ellos, al igual que él, han sido devorados por la entidad, viviendo y muriendo en una dimensión oscura que no tiene fin. Él está destinado a formar parte de este ciclo sin fin, condenándose a vivir en la oscuridad, atrapado en una noche eterna. Con miedo y resignación, Antoine se aleja de la biblioteca y se dirige al corazón del castillo, donde, en el fondo, se encuentra el altar ancestral. Este altar, que en su momento representó el poder de su familia, ahora es el epicentro de su condena. Al llegar, Antoine se arrodilla ante él, sabiendo que no puede escapar de la oscuridad que ha desatado. Las sombras lo rodean, y la entidad oscura lo abraza, reclamando su alma por completo. Las sombras lo envuelven, tragándolo, y él se da cuenta de que nunca podrá escapar. El ciclo de la maldición de los Maubais continuará por eternidad, y él será parte de esa historia sin fin, condenado a vivir y morir una y otra vez. Capítulo 13. La revelación final. Castillo de los Maubais. 15 de junio. El castillo de los Maubais es ahora un laberinto de sombras. Antoine, cuya alma ha sido devorada por la oscuridad que él mismo liberó, siente como el tiempo ha dejado de existir. La oscuridad lo rodea, lo aprisiona, lo consume, y con cada día que pasa, su mente se aleja más de la realidad. La presencia de la entidad oscura ha permeado cada rincón del castillo, cada grieta en las paredes, cada susurro en los pasillos. Las sombras son ahora su único compañero, su única realidad. A medida que la maldición de los Maubais se va desvelando ante él, Antoine entiende que está atrapado no solo en el castillo, sino también en un ciclo eterno de sufrimiento. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de poder y conocimiento se ha convertido en su prisión, una cárcel de oscuridad sin puertas ni ventanas. Ya no hay escapatoria, no hay salvación. El precio que pagó por desafiar lo prohibido es el despojo de su alma y la condena a vivir y morir una y otra vez, sin fin. Una noche, Antoine se encuentra de nuevo en la biblioteca del castillo, rodeado de los libros antiguos de sus antepasados. Las páginas amarillentas parecen susurrar su nombre, y las sombras se mueven alrededor de él como si tuvieran vida propia. En la penumbra de la biblioteca, Antoine descubre un texto antiguo que había pasado por alto en su búsqueda desesperada de respuestas. Es un libro prohibido, un diario de uno de sus antepasados, un alquimista que había intentado lo mismo que él, trascender la muerte. El texto describe, con espeluznante detalle, cómo sus antepasados fueron engullidos por la oscuridad que buscaron dominar. Habían creído que la alquimia podía otorgarles la inmortalidad, pero lo que no sabían era que al invocar la entidad oscura, al desafiar el equilibrio entre la vida y la muerte, habían sellado su destino. La sombra no solo los consume a ellos, sino también a sus descendientes. Es un ciclo que se repite, generación tras generación, y Antoine es solo la última víctima en la larga cadena de sufrimiento y oscuridad. Al leer las palabras de su antepasado, Antoine comprende que nunca hubo escape. La maldición no es algo que se pueda romper con un simple ritual o con el uso del poder. El deseo de inmortalidad es una trampa, un engaño que ha atrapado a su familia durante siglos.
La entidad oscura no les dio lo que querían, sino que los consumió, convirtiéndolos en esclavos de su propia codicia. En ese momento, Antoine tiene una visión. Es un recuerdo de su infancia, de cuando vivía con su familia, antes de la muerte de sus padres, cuando todo parecía normal. Sin embargo, a medida que la visión avanza, se da cuenta de que lo que recuerda no es más que una ilusión. La verdadera historia de su familia siempre estuvo oculta detrás de mentiras y secretos, y él ha sido parte de esa mentira todo el tiempo. La maldición ha estado allí desde el principio, siempre acechando, esperando a que alguien de su linaje despertara la oscuridad que les dio poder, solo para devorarlos. La realidad de su destino lo golpea con fuerza, y Antoine siente que la oscuridad que ha invocado ya no es solo algo externo. Ha absorbido su ser, y ahora es parte de ella. Las sombras lo rodean, se introducen en su mente, deseando devorarlo todo. Pero en lugar de luchar, Antoine se rinde. Sabe que no puede escapar. La entidad ha tomado su alma, y el castillo es su prisión eterna. Antoine se arrodilla en el suelo de la biblioteca, con la cabeza agachada, y se da cuenta de que nada de lo que hizo pudo cambiar su destino. El poder que buscó se ha convertido en su prisión, y ahora la oscuridad se ha apoderado de su alma. Ya no hay maldición por romper, no hay destino por evitar. Antoine es parte de un ciclo sin fin, un eco de sufrimiento que perdura más allá del tiempo. Mientras las sombras lo envuelven, Antoine siente una extraña sensación de paz. Ya no lucha contra su destino. La oscuridad lo ha reclamado, y él es ahora una parte de esa eternidad que nunca termina. Su alma se ha perdido en el abismo, y su nombre será olvidado por el mundo, pero su sufrimiento continuará, sin fin, en las sombras del castillo. Capítulo 14. La sombra final. Castillo de los Mauvais, 16 de junio. Las sombras siguen envolviendo a Antoine mientras el castillo se hunde más y más en la oscuridad eterna. El tiempo, como siempre, ha dejado de tener significado. Ya no hay distinción entre los días y las noches, ni entre los sueños y la realidad. Antoine se siente atrapado en un espacio donde la luz no puede penetrar, un abismo que lo consume por completo. A lo lejos, en los pasillos vacíos del castillo, puede escuchar el eco de sus propios pasos, pero ya no hay eco de vida en ellos. Son pasos vacíos, sin alma, como si él mismo se hubiera convertido en una sombra que recorre las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. Las figuras espectrales que antes parecían solo presencias inquietantes ahora lo siguen con fuerza, como si formaran parte de su alma atrapada, la cual ya no puede escapar. Es en este momento cuando Antoine se da cuenta de que no hay redención posible. Todo lo que alguna vez desearon él y sus antepasados, todo lo que buscaron en la alquimia, el poder de trascender la muerte, ha resultado ser una trampa mortal. La entidad oscura no les dio lo que querían, sino que los consumió. Lo que parecía ser el camino hacia la inmortalidad es, en realidad, un abismo sin fin. Mientras se desplaza por las oscuras habitaciones, Antoine siente que cada rincón del castillo está marcado por la presencia de la entidad. Las paredes están impregnadas de una energía densa, vibrante, como si el castillo mismo estuviera viviente. Las figuras espectrales se desvanecen de un lugar a otro, siguiendo sus pasos, mirándolo en cada esquina, sus ojos vacíos observando con una fuerza inhumana. Antoine ya no puede diferenciar si son recuerdos de su familia o si estas sombras son algo más. La oscuridad lo ha devorado completamente, y aunque su cuerpo sigue existiendo, su alma ya no está allí. La figura que lo ha poseído, la entidad oscura, lo ha convertido en una extensión de sí misma, un instrumento de la destrucción que marcha sin rumbo por el castillo. Antoine es ahora parte del mismo vacío que ha consumido a su familia, y mientras recorre los pasillos de su antigua casa, se da cuenta de que está caminando en círculos, perdido en la misma trampa que él mismo ha creado. En el centro de la gran sala de la familia, donde una vez hubo banquetes y celebraciones, Antoine se encuentra con un espejo antiguo. Este espejo, que siempre estuvo en el centro del salón, parece ser la puerta a la dimensión de la entidad. A medida que Antoine se acerca, la imagen reflejada cambia, mostrándole no a él mismo, sino a su familia. Sus antepasados, que alguna vez vivieron en este castillo, están atrapados en el espejo, condenados a una existencia sin final. Antoine ve sus rostros distorsionados, sus almas atrapadas en el mismo ciclo de oscuridad y desesperación que él ha creado. Las sombras de sus familiares lo miran con ojos vacíos, gritando por la liberación que nunca llegará. La figura oscura detrás del espejo sonríe con malicia mientras observa a Antoine,
sabiendo que, al igual que sus antepasados, él es ahora parte del vacío eterno. Es entonces cuando Antoine finalmente comprende la verdad. El ritual que él desató no fue solo una búsqueda de poder, sino una sentencia de muerte para él y para todos los Mauvais. La maldición no es una maldición normal, sino una condena que se renueva con cada generación, un ciclo de oscuridad que nunca acaba. La entidad que él invocó no es solo un ser, es la manifestación misma del vacío, un abismo que devora almas y las mantiene atrapadas en la eternidad. Mientras se pierde en la realidad distorsionada del castillo, Antoine ya no siente miedo, ni desesperación. Lo único que queda de él es una sombra, una figura vacía que se mueve por los pasillos, atrapada en la misma maldición que consume todo a su alrededor. La entidad lo ha tomado por completo, y Antoine ya no existe como el hombre que alguna vez fue. Capítulo 15. El fin de los Mauvais. Castillo de los Mauvais, 17 de junio. La noche eterna continúa su avance imparable por el castillo de los Mauvais, y Antoine, atrapado en la oscuridad de su propio deseo, ha sido finalmente consumido por el vacío que él mismo desató. Ya no hay distinción entre los ecos de su antiguo ser y la entidad oscura que lo posee. Las sombras que lo rodean se han fundido con su alma, y el castillo, que alguna vez fue el centro de su linaje, ahora es solo una prisión de oscuridad, de la que él no puede escapar. La figura que alguna vez fue Antoine se desplaza por los pasillos del castillo, pero su esencia ya no es humana. La entidad oscura ha reemplazado lo que quedaba de él, y lo único que queda son los ecos de lo que fue. Antoine no siente dolor ni remordimiento. Ha sido absorbido completamente por la maldición de su familia, y ahora, al igual que sus antepasados, está atrapado en un ciclo de sufrimiento que nunca terminará. El castillo, antes lleno de grandeza y orgullo, ahora está vacío, sumido en un silencio tan profundo que ni siquiera las sombras se atreven a romper. Las figuras espectrales que una vez acecharon los rincones del lugar han desaparecido, y lo único que queda es el vacío que ha reemplazado todo lo que alguna vez fue. Antoine se mueve, pero no hacia un destino final. Su existencia se ha convertido en una repetición infinita, un ciclo sin fin de sombras, de maldición, de desesperación. Al llegar al salón principal del castillo, Antoine mira por última vez el espejo antiguo que se encuentra en el centro de la sala. El reflejo que muestra no es el suyo, sino una figura indistinta, un vacío que lo observa. La entidad oscura se ha apropiado por completo de su forma, y lo que alguna vez fue su ser ahora está atrapado en un ciclo eterno de inmortalidad. Ya no hay vuelta atrás, y Antoine se ha convertido en la sombra que siempre temió, condenada a existir en las tinieblas sin fin. Las sombras que lo rodean se desvanecen lentamente, y Antoine, si es que aún puede ser llamado así, se da cuenta de que ha perdido todo. La inmortalidad que buscó, el poder que deseaba, lo han llevado a un fin que ya no tiene final. El ciclo de las sombras que comenzó con los Mauvais ha llegado a su conclusión, pero no es un final feliz. La oscuridad nunca cesará, y él estará atrapado en su corazón por toda la eternidad. Si disfrutaste de esta narración, suscríbete y comparte este contenido. Tu apoyo es esencial para seguir trayendo más relatos de terror y misterio como El Alquimista. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje literario.